Bueno, primeramente agradecido por la invitación bueno, felicitarlos por estar interesados en lo que es el mundo de la investigación, ¿no? Hoy vamos a tratar un tópico importante que es el protocolo, ¿no? El protocolo es un primer paso, ¿no? Y ya a futuro ya pues se realiza la investigación, ¿no? Bueno, mi nombre es Cristian Aquino Canchari y empezamos. Eh, Referente a esta lámina, vemos pues, ¿no? Que es algo que siempre utilizo, ya que encierra algo muy importante en nosotros, ¿no? Que la investigación es algo inherente en nuestra formación, ¿no? Tanto como estudiantes, ¿no? De medicina, ¿no? Y esto dentro de los que son profesionales de la salud, ¿no? Y obviamente no solo en pregrado, mediante cuando hacemos revistas o ejercicios en las clases de bioestadística, metodología de investigación, sino también como siendo médicos, ¿no? También, ¿no? Viendo las últimas guías, tenemos que hacer búsquedas bibliográficas, en algunos casos exhaustivas, si queremos hacer la especialidad o si en un futuro optamos por una maestría. Entonces, o el simple hecho de atender un paciente involucra investigar, pues, ¿no? Leer, ¿no? ¿Cuál es la mejor terapéutica actual? ¿Qué medicamento ya no se usa? ¿Qué medicamento sí se usa, ¿no? Y un claro ejemplo fue esto de la pandemia, ¿no? Donde el hecho de la investigación jugó un rol muy importante, ¿no? Y bueno, hasta ahora tiene bastante lucha con la desinformación, ¿no? Entonces, ¿qué es primeramente el protocolo de investigación? Entonces, un protocolo, un proyecto, según el primer grupo de autores, ¿no? Detallan cada uno de los pasos a realizar en la ejecución de una investigación, ¿no? Es como un plan estratégico de cómo vamos a realizar nuestra investigación. Para Adler menciona que es la organización del trabajo de investigación y consiste en disponer de todas las operaciones necesarias para la realización de ese trabajo, ¿no? ¿No? Y para ICAR y colaboradores conceptualizan el proyecto de investigación como una propuesta de investigación en la que se describe la fase de planificación, ya sea conceptual y de diseño de la investigación que se va a iniciar próximamente. Entonces, haciendo síntesis a todo lo que se ha hablado, básicamente mm, es plasmar un plan, ¿no? Una serie de pasos, claro, ordenados de una manera lógica y coherente, ¿no? Se plasma y son los pasos o el plan que vamos a ejecutar a futuro, pues, ¿no? Entonces nos quedamos con eso, que es un plan, ¿no? Es un plan donde se van a secuenciar todos los pasos que vamos a realizar, ¿no? Para ejecutar una investigación. Entonces, la investigación eh, tiene pasos, pues, ¿no? Tiene pasos, fases, pero este camino de la investigación, a veces nosotros no sabemos qué investigar, nos encontramos vagos, ¿no? Decimos, faltas de idea, no sabemos qué podemos investigar. Y entonces nos encontramos así como con esta personita, ¿no? Que está un poco tal vez cómo comenzar la investigación, pues, ¿no? Entonces en un primer momento concibe lo que es la idea, ¿no? Obviamente a nosotros se nos va a concebir una idea, ¿no? Una idea interesante, una idea factible, ¿no? Atractiva. Ante esta idea nosotros vamos de acuerdo a lo que queremos, vamos a precisar, pues, ¿no? O sea, podemos decir, ya queremos investigar sobre la desnutrición infantil, pero es algo suelto, pues, ¿no? Es una idea ya en general, la desnutrición, pero ¿qué quieres ver? Factores asociados, quieres ver la prevalencia, quieres ver tal vez causas, ¿no? Eh, no te falta ahí estructurar tu idea, ¿no? Entonces, en un segundo paso, a esa idea que tú tienes, nosotros precisamos, ¿no? Precisamos la idea y estructuramos. Esto se va estructurando, ¿no? Tal vez mediante objetivos, preguntas, si es que nuestra investigación, qué justificación tiene, teórica, metodológica, social, qué utilidad, ¿no? Va a ser viable para su
realización, al hacer nuestro presupuesto, es algo que podemos manejar nosotros, ¿no? No va a ser que hacemos un proyecto y es exorbitante en costos y fuimos, pues, ¿no? Entonces, como les digo, tenemos esta idea en general, centramos de acuerdo a lo que queremos ver y de acuerdo a eso, una vez eh, teniendo ya una idea más estructurada, elaboramos lo que es el marco teórico, ¿no? El marco teórico básicamente se realiza lo que es la selección, leer y analizar la literatura, ¿no? Y de acuerdo a todo lo que tú manejes, vas leyendo, ya extraes o recopilas lo que va a ser más importante para tu investigación. Pues no, no todo lo que existe vas a adjuntar a tu protocolo. ¿No? Una vez elaborado el marco teórico, ya pues, ¿no? Vas estableciendo, vas definiendo cuál va a ser el tipo y nivel de investigación, ¿no? ¿No? Voy a hacer un estudio observacional, o voy a hacer un estudio experimental de intervención, ¿no? Donde voy a modificar las variables, ¿no? Ya nos vamos planteando eso. Y dependiendo del tipo de estudio, vamos a establecer una hipótesis, ¿no? Una hipótesis, ¿no? Y las variables que van a contener, ¿no? Si yo quiero desnutrición, no sé, pues, ¿cómo lo voy a evaluar? Tal vez con el IMC, un estado nutricional, ¿no? Tengo que ver con qué variable lo voy a hacer, ¿no? Con qué variable voy a medir lo que quiero investigar, ¿no? Entonces, esas cosas se van planteando. Luego de eso, ya pues no vas adoptando ya el diseño, ¿no? Ah, ya, mira, ya voy a hacer un estudio experimental o voy a hacer un estudio observacional. Ya tengo un estudio observacional. De ese estudio observacional, ¿qué voy a ver? Un estudio descriptivo, voy a hacer estudios de correlación, voy a hacer un estudio de cortes, o si he escogido lo que es el área experimental, haré un cuasi experimental, ¿no? Haré un ensayo clínico, ¿no? Ya vas viendo. Luego de eso vas a seleccionar la población a estudiar, pues, ¿no? Que puede ser, como ven acá en la figura, una gestante, puede ser un adulto mayor, un niño, ya dependiendo de lo que tú deseas investigar, ¿no? Y obviamente, eh, digamos, si quieres hablar del estado nutricional, es más prioritario hacerlo en niños menores, 3, 5 años, o tal vez en adultos mayores, ¿no? O sea, eso también tienes que ver, ¿no? Que tu población, ¿no? De esto que deriva la muestra, eh, ver que también tengo que tener cierta relación con lo que tú vas a realizar, ¿no? Con el título. ¿No? Porque te agarras una patología y ni siquiera te has puesto a analizar que esta patología es más frecuente en adultos mayores y tú lo planteas para niños, tal vez, ¿no? Y se te chispoteó y no te das cuenta, y lo has chequeado y te das cuenta que, no, no se presenta en este grupo etario que yo quiero investigar. Entonces tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Porque para ciertas patologías, ciertas cosas que se quieren hacer, tal vez evaluar el estado mental, te recomiendan ciertas edades, pues, ¿no? En las cuales tú puedes hacer este estudio. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, una vez pasado esto, nos planteamos, ¿no? ¿Cómo vamos a recolectar nuestros datos, ¿no? Haremos una encuesta, iremos al campo, entrevistaremos, haremos evaluaciones clínicas, ¿no? ¿No? Y de acuerdo a eso, de acuerdo al instrumento, codifican, ¿no? Codifican cómo van a expresar, ¿no? Obviamente siempre hay que pensar, ¿no? O sea, si vamos a aplicar ese cuestionario, ¿cómo se codifica, ¿no? ¿Cómo, digamos, va a ser dicotómico, verdadero y falso? Al falso pondré 0, colocan algo verdadero 1, no sé. Ustedes, sí, no, tal vez, ¿no? Entonces van viendo cómo codificar, ¿no? Cómo van a codificar, ¿no? Luego de eso, ya pues, ¿no? La recolección de datos, analizan tus resultados y esto obviamente se presenta, ¿no? Ya sea en un artículo, en una jornada, en un concurso de póster científicos, etc., etc., ¿no? Siendo lo ideal, más que nada lo que es un artículo científico, pues, ¿no? Entonces, para empezar a redactar un protocolo, tenemos que tener en cuenta ciertas características que tiene la investigación científica. Obviamente, siempre nuestra investigación es objetiva, pues, ¿no? ¿No? Ya que muestra los hechos.
tal y como son, ¿no? Obviamente no nos guiamos de creencias, deseos, prejuicios, ¿no? Bueno, obviamente es verificable, ¿no? Por eso tengo una justificación metodológica, porque ustedes al redactar un protocolo, al redactar lo que es métodos, ustedes mencionan, pues, ¿no? Cómo lo van a hacer y esa recolección de datos incluso se te puede llegar a pedir, ¿no? Incluso te puede llegar a pedir. Y hay revistas en las que te piden, ¿no? Ah, mira cómo has codificado, si está adecuado tu muestra, etc. Entonces también es verificable, ¿no? Es verificable tu investigación. Obviamente, algo muy importante, lo que es los criterios éticos, ¿no? Es sistemática también, porque sigue un orden lógico, ¿no? Siempre en vuestra universidad habrá un proyecto de investigación y habrá ciertos pasos que ustedes tienen que cumplir. Entonces, está organizado, ¿no? Está sistematizado. La investigación tiene que ser confiable, ¿no? Y precisa. Los datos, los resultados que vamos a obtener tienen que tener esos criterios, ¿no? De confiabilidad, ¿no? Entonces, esas son características de una investigación científica. Y bueno, puede también tener lo que es que no tiene interés por dar una investigación realista y predictibilidad, ¿no? Hay algunos estudios que nos permiten, ¿no? Decir, eh, identificar factores de riesgo y tal vez decir, ¿no? O factores causales y tal vez dar una predicción, ¿no? Decir, ah, mira, tenemos estos factores causales y puedes inferir, pues, ¿no? Que, no sé, el consumo de hidratos de carbono altera lo que es el estado nutricional. Entonces, vas prediciendo. ¿Ya? Entonces, existe un esquema, un esquema de protocolo de investigación. Obviamente esto va a variar dependiendo de dónde se encuentren, ¿no? Hay otras facultades, por ejemplo, que no consideran ya marco teórico, ¿no? Sencillamente se cierran en lo otro. Y no, bueno, de marco teórico se incluyen solo antecedentes, ¿no? Y ya tal vez ya no todo el marco conceptual, ¿no? Que a veces nos jala bastantes hojas. Y así, o sea, va a depender bastante de la institución en la cual ustedes se encuentren, ¿no? Es muy, estructuras en pregrado, posgrado, etc. Pero a lo que voy es que siempre va a haber un problema de investigación, siempre va a haber unos objetivos, va a haber una justificación, va a haber un marco teórico, ya dependiendo, ¿no? Te pedirán solo antecedentes o te pedirán tal vez todo el marco conceptual. De hecho, siempre va a haber una metodología de investigación, tal vez no en este orden, tal vez, pero igual vas a tener siempre un diseño. Entonces, estas cosas son, o sea, esas partes siempre van a estar, como decía, tal vez algunas sí, algunos no, o este más arriba, este más abajo, pero hay nociones generales, como les digo, el problema, objetivos, justificación, marco, metodología, cronograma, presupuesto, financiamiento y la bibliografía, que sí están, ¿no? Y ya, pues, ¿no? En anexo, matriz de consistencia, donde operacionalizas tus variables, tal vez dónde está tu instrumento, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estos puntos, ¿no? De ciertos tópicos o ciertos tips que debemos tener en cuenta para hacer un protocolo de investigación. Entonces, primeramente tenemos que tener en cuenta el título, ¿no? El título tiene que tener ciertas características, como que precisar lo que es el tema principal, ¿no? ¿No? De este tema principal, por ejemplo, tenemos anemia, obesidad, depresión, ansiedad con esto de la pandemia, ¿no? Entonces tiene que contener, ¿no? Ese tema principal. Ahora, ¿qué vas a buscar de esto, no? ¿Qué vas a buscar de niveles de ansiedad o prevalencia de pancreatitis o prevalencia de otra enfermedad, qué sé yo? Entonces, también tiene que estar redactado en el título lo que estás buscando, ¿no? Aquí en ese tema, lo que buscas, ¿dónde lo vas a hacer? Pues, ¿no? En un hospital, ¿no? En un hospital, en un centro de salud, en una casa de adulto mayor, ¿no? ¿Dónde, no? ¿Dónde nos ubicamos espacialmente, no? Entonces, la especialidad también es un factor que debemos tener en cuenta y obviamente también la temporalidad, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿En un año? ¿En el año 2021? ¿No? Eso se considera. Tal vez ya para un artículo algunas cosas se obvian, ¿no? Pero para un proyecto, porque bueno, en el artículo a veces se mencionan, ¿no? 15 palabras necesariamente como máximo, ¿no? Y tal vez ya el tema de la temporalidad, tú ya lo mencionas en métodos, ¿no? Donde tú pones, ¿no?
El estudio se realizó de agosto a diciembre del 2021. Pero es necesario, a veces en el título no figura esto, pero en un proyecto, en un protocolo, un proyecto sí, pues, ¿no? En un proyecto, un protocolo sí. Entonces es siempre bueno indicar, pues, ¿no? El año al menos, ¿no? El año donde estás realizando, el dónde, como les digo, lo que estás buscando y el tema principal. Esos 4 componentes, ¿ya? Para su título. Luego, dependiendo también, en algunos vamos a considerar lo que es introducción, en otros no, ¿no? Entonces, si es que les piden considerar introducción, obviamente se entiende por introducción que es el preámbulo de la investigación, ¿no? En el cual centra al que está leyendo tu protocolo, que estás abarcando, ¿no? El área temática que estás tocando, ¿no? Y obviamente eso lo has de conocer de manera general, porque ya en un marco teórico ya vas a ser más específico, ¿no? De las variables, de lo que sí o sí estás investigando, cuál es el sustento científico, ¿no? Entonces, si es de introducción, bueno, ya entendemos por eso, ¿no? Es un preámbulo, ¿no? Y obviamente da a conocer de manera general de lo que trata tu investigación. Luego, que sí está considerado es planteamiento del problema, ¿no? Ahí se considera pues, la pregunta de investigación, objetivo y justificación, ¿no? Objetivo también tenemos en el cual se divide lo que es general y específicos. Y bueno, desdoblando lo que es la justificación también, pues, ¿no? O sea, ¿por qué es interesante realizar proyecto o protocolo de investigación? ¿Ya? Entonces, al considerar lo que es el planteamiento del problema, básicamente se acaba con lo que es la pregunta de investigación, pero en el planteamiento del problema damos un abordaje de lo que vamos a tocar, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren hacer, vamos con la salud mental, ¿no? La salud mental, ya en lo que es la pandemia, que ahora está muy, muy tocada, que es la salud mental. Entonces, tal vez quieran tocar ustedes sobre depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, al plantear el problema, nos centramos siempre de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, estoy haciendo otra vez una investigación acá en Huancayo, en Arequipa, donde se encuentre, y parto lo macro, pues, ¿no? Ya, ¿qué es primero la salud mental? ¿O por qué es prioritario investigar en salud mental, ¿no? Entonces ustedes dirán, es prioritario en salud, la investigación en salud mental, no sé, porque son prioridades de investigación o es parte de los objetivos de desarrollo del milenio, no sé, cosas así, pero que te centren de una manera general, ¿no? Y luego a eso lo vas acompañando con la casuística tal vez epidemiológica, ¿no? O sea, decir, bueno, la OMS reporta que, no sé, al año, eh, no sé, 300.000 personas en Latinoamérica padecen cuadros de ansiedad y depresión, etc., etc., ¿no? Entonces ahí vas dando al lector, entonces dice, mira, sí, la salud mental es un problema, ya, y se sustenta en lo que es de epidemiología, porque hay varios casos. Y ahora eso tú pones lo que es la pandemia, ¿no? Esto se ha ido reagudizando en la pandemia debido al distanciamiento social, al confinamiento, etc., etc. Entonces ahí estás contextualizando, estás dando a conocer, ¿no? Mire, este es el problema, ya, ya, ya. Entonces vas entrando ahí al lector, ¿no? Y luego ya vas aterrizando ya pues, en Perú o en Arequipa, ¿no? Si tal vez quieren hacer. Si lo están haciendo en adultos mayores, ¿no? Entonces, siendo uno de los grupos etarios vulnerables el adulto mayor, ¿no? Ya que tal vez tiene, ya que es un grupo de riesgo, ¿no? Ya va mencionando eso, ¿no? En lo que es su planteamiento del problema. Y al último, no. Por lo cual, de todo lo que han expuesto, concluye con lo que es una pregunta de investigación, ¿no? Por lo cual, ¿no? Esta pregunta será, ¿cuál será el nivel de depresión y ansiedad, ¿no? en adultos mayores de una casa de adulto mayor de Arequipa, ¿no? En el 2021, ¿no? Entonces, van así haciendo que su planteamiento. Luego de eso, algo muy importante son los objetivos de investigación. Y entre los objetivos sirven de guía, ¿no? Obviamente, o sea, ya tenemos nuestro tema, entre los objetivos son lo que sí o sí debemos cumplir para responder a lo que es el problema de investigación, ¿no? Entonces, los objetivos sirven para eso, que son una guía para la investigación, nos ayudan a delimitar, porque en tu objetivo tú pones, pues, ¿no? Según, tal vez si quieres agarrar covariables, según sexo, según edad, ¿no? Entonces te permite delimitar, ¿no? ¿No?
Otra función de los objetivos es que orientan sobre los resultados que se espera obtener, ¿no? Por ejemplo, tú quieres estimar la prevalencia, ¿no? de depresión, ¿no? Entonces ya te está orientando los resultados y va a delimitar lo que son las etapas del proceso de investigación que se va a llevar a realizar, que se llevará a realizar. Ejemplo, ustedes quieren hallar lo que es el estado nutricional, ¿ya? Y se valen de lo que es el índice de masa corporal, el IMC. Y una etapa, obviamente, es, pues, ¿no? Primero, no sé, puede ser el peso y la talla, ¿no? No es que directo ya es el IMC, ¿no? Entonces, primero dirás, bueno, primero, un objetivo específico, determinar la talla, ¿no? Determinar la talla de escolares. Objetivo específico número 2, determinar el peso, ¿no? Entonces, el hecho de tener la talla y luego tener el peso, ya pues te podrá ayudar a responder lo que es tu objetivo general, ¿no? Que es determinar el estado nutricional. Entonces, a eso también lo que va a delimitar etapas. Eso es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, dentro de los objetivos, tenemos lo que es un objetivo general que responde, ¿no? a la pregunta de investigación y obviamente es lo que se pretende, ¿no? En la meta, o sea, ¿qué quieres hallar al final, ¿no? Nivel de asociación, prevalencia, no sé lo que ya tú te has planteado. Es tu objetivo general. Pero este objetivo general va a ir ayudado de lo que son los objetivos específicos que tú te vas a plantear, ¿no? Generalmente, bueno, en la universidad, en algunas otras instituciones, nos piden como mínimo 3 objetivos específicos, ¿no? Como les digo, eso va a depender también de vuestra casa de estudios, ¿no? Entonces, en ciertos lugares se considera 3 objetivos específicos mínimos. De eso a más, ya, pues, ¿no? Si tienes 2, te dicen, te observan, ¿no? Entonces, mira, nos quedamos con esos objetivos, son, como les digo, ¿no? Lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, tenemos lo que es el objetivo general, ¿no? Entonces, lo que se pretende lograr a modo general, ¿no? Entonces, hay que considerar que solo hay un objetivo general, ¿no? No es caso de tener 2 objetivos generales, solo hay uno, no caigamos en ese error. Y obviamente este objetivo general tiene que tener congruencia con lo que es el área temática, título y problema de la investigación, ¿no? Hay que darnos cuenta que el objetivo, el problema y el título básicamente tienen casi la misma redacción, ¿no? Por ejemplo, yo tengo lo que es, mi título es Prevalencia de anemia en escolares, ¿no? Prevalencia de anemia en escolares es mi título, ¿ya? Estoy dando un título así sucinto, no está agregando años, nada, solamente prevalencia de anemia en escolares, ya, nuestro título. ¿Cuál será nuestro problema? Simplemente se antecede con una pregunta, ¿no? Entonces, si es que nuestro título es determinar la prevalencia de anemia en escolares, nuestro problema será cuál será la prevalencia de anemia en escolares, ¿no? O sea, si dan cuenta el título, determinar, o sea, solo estamos antecediendo, ¿no? ¿Cuál será, no? ¿Cuál será? En toda la pregunta. Entonces, ese es nuestro problema, ¿no? Nuestro problema que se desencadena una pregunta de investigación, ¿no? Y ahora, el objetivo general, ¿cuál sería? Si nosotros hemos puesto prevalencia de anemia en escolares, entonces el objetivo general, determinar la anemia en escolares, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay relación, ¿no? Entre el objetivo, el título, el problema a través de lo que es la pregunta de investigación. Entonces, eso tenemos que considerar. Entonces, los objetivos específicos, como les digo, nos ayudan a responder lo que es el objetivo general, ¿no? Y obviamente tienen que ser precisos, acotados y concretos, ¿no? ¿No? En donde se utiliza con la misma estructura que en el general, ¿no? Entonces, básicamente los objetivos específicos nos ayudan a responder, nos ayudan a responder lo que es el objetivo general, ¿no? Estos objetivos específicos tienen que tener un orden lógico y un orden temporal, ¿no? Tienen que ser medibles observables y deben ser apropiados para responder a problemas específicos y para permitir responder lo que es el objetivo general. Eh, ya hemos visto el orden, ¿no? El orden lógico. Por ejemplo, el orden lógico, generalmente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, perfil clínico epidemiológico, ¿no? Donde, digamos, queremos ver
cuántos casos de, no sé, de neumonía adquirida en la comunidad se han presentado en tal hospital. Generalmente el objetivo específico número uno es tal vez determinadas características sociodemográficas, ¿no? De la muestra. Entonces, porque generalmente el objetivo específico, como les digo, centran a veces eso, ¿no? Las características sociodemográficas, en el cual tú dirás, ah, mira, de todo este hospital y todos los que han tenido neumonía adquirida en la comunidad, ya el 60% son varones, el 40% mujeres, la mayoría de los que han tenido este NAC son adultos mayores, ¿no? Seguido por adultos. Eh, la mayoría de casos ha sido visto en personas de condición económica baja en comparación a condición económica media o alta. La mayoría de casos proviene de un ámbito rural en comparación a la urbana. Entonces, en objetivo específico es el número uno, se pone eso, ¿no? Determina las características sociodemográficas, ¿no? Entonces ahí, ya según qué, pero no según la edad, sexo, entonces ahí no estoy haciendo de pancreatitis o cualquier enfermedad, neumonía adquirida, entonces ya, pues, ¿no? Entonces, objetivo específico número uno, eso. Objetivo específico número dos, ya, tal vez ya, ¿no? Ya, de esta anemia o ya de lo que es el NAC, ya puedes determinar lo que es la prevalencia, o quieres ver también incidencia, entonces ya vas narrando, ¿no? Pero lo que voy, que sigues un orden lógico, ¿no? O sea, no es que voy a colocar características de mi muestra en el objetivo específico número 4 y en el objetivo específico número 1 determinar mi prevalencia. No, pues, ¿no? Primero se supone que yo conozco la muestra, caracterizo la muestra y una vez a eso recién estimo, ¿no? La prevalencia y todo eso. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que todo tiene un orden, ¿no? ¿Ya? Entonces, los objetivos, ¿no? Responde a ciertas preguntas que deben realizarse, ¿no? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿No? Quiero determinar el peso, la talla, que busco conocer, ¿no? La prevalencia, entonces determinar la asociación, determinar la prevalencia, determinar la incidencia, ¿no? Y entonces la redacción de un objetivo es anteceder de un verbo infinitivo, estimar, determinar, comparar, ¿no? El objeto de estudio, ¿no? O la temática, el área temática, como lo vieron en otra transparencia, ¿no? En este caso, digamos, pues, ¿no? El diferimiento, ¿no? Desnutrición, anemia ferropénica, ¿no? ¿No? Entonces, se va estructurando así, el verbo, el título, dónde lo vas a hacer y durante qué tiempo, pues, ¿no? ¿Se acuerdan del dónde? El dónde. Eh, También el tema de temporalidad. Entonces, como les digo, tenemos que utilizar estos verbos, ¿no? Y bueno, tiene que recoger el objeto y finalidad del estudio, ¿no? Entonces, básico creo que eso del objetivo. Y hay que recordar, estimados doctores, que el hecho del objetivo tiene que ser realistas, ¿no? Y realizables, ¿no? Deben ser breves, concisos y claros, deben ser apuntados a logros, no a procesos o actividades, y se redactan en tercera persona y de modo impersonal. ¿Ya? Y obviamente hay verbos, ¿no? Que te recomiendan tanto para el objetivo general como específico, ¿no? Por ejemplo, para lo que es prevalencia, eh, a veces podemos determinar la prevalencia, pero para algunos es más correcto decir estimar, ¿no? Estimar la prevalencia, estimar la tasa de accidentes automovilísticos en un año, ¿no? Entonces, de acuerdo a, a ciertas características, como les digo, ¿no? Si quieren prevalencia o incidencia, tal vez estimar, ¿no? En vez de determinar, ¿no? Entonces van jugando con estos verbos, ¿no? Pero por lo general siempre es determinar, estimar, describir, ¿no? 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 Es muy raro ver examinar, ¿no? Examinar, enumerar, por ejemplo, ¿no? Es un verbo casi no se ve mucho en protocolo, ¿no? Por lo general, como digo, es determinar, comparar, estimar,
¿no? Ya el resto de verbos ya se utiliza menos cuantía, ¿no? Ya, entonces, el tema de objetivos. Y otro tema importante en vuestro protocolo es la justificación, ¿no? Entonces, ya tenemos la idea de cómo contextualizar un planteamiento de problema, como es de lo general o lo particular, hay dar todos los casos tal vez internacionales o locales, entonces van centrando al lector, bueno, si es un problema porque en Arequipa a nivel internacional es un problema de salud mental y en Arequipa también, ¿no? Porque acá, no sé, hay más distanciamiento, no sé, hay más casos, etc. O hay más cantidad de adultos mayores, etc, etc. ¿No? Ya tienes eso. Ahora, eh, sigamos con depresión y ansiedad. Ya, de eso que han visto, ya. ¿Cuál sería la pregunta? Ya, pues, ¿no? ¿Cuál será el nivel de depresión y ansiedad en adultos mayores de Arequipa? Ya, ¿no? Ahora, después de esos objetivos, ya, pues, ¿no? Entonces, mi objetivo general, ¿no? Será tal vez determinar, ¿no? Determinar el nivel de ansiedad y depresión, ¿no? En adultos mayores de Arequipa. Ya, objetivos específicos, objetivo específico número uno, ¿no? Determinar, ¿no? Tal vez puedes ponernos, caracterizar, ¿no? No, determinar las características sociodemográficas, ¿no? ¿No? Entonces ya dirás, pues si son adultos mayores, cuántos son varones, cuántos son mujeres, objetivo específico número dos, pues podría ser, ya pues, ¿no? Determinar el nivel de ansiedad, ¿no? Perdón, de depresión, objetivo específico número tres, determinar el nivel de ansiedad, ¿no? Entonces así van narrando, ¿no? Sus objetivos específicos. Si a eso tienen otro objetivo específico más, ya pues tal vez, eh, no sé, si tienen otro objetivo en adultos mayores que puedan evaluar, entonces también lo pueden poner ahí, ¿no? Entonces ya tienen sus objetivos generales, específicos, ya saben cómo plantear la idea, ¿no? El planteamiento del problema. Entonces ahora viene también plantear lo que es la justificación, ¿no? En cuanto a la justificación, básicamente identifica cuál es el propósito, ¿no? ¿Por qué razones tú realizas esta investigación? Entonces, en la justificación tenemos que rescatar lo que es la originalidad, factibilidad, ¿no? La aplicabilidad, que tiene que ser claro y preciso, y aportes teóricos, ¿no? Tal vez nadie ha hecho esa investigación en adultos mayores, entonces por la carencia de estudios, que no hay, ¿no? No hay estudios ahí, hay carencia de estudios, por eso quiero hacer mi investigación, pues, ¿no? No hay nada en la literatura, entonces quiero hacer, entonces voy a hacer un aporte teórico, ¿no? Obviamente toda investigación persigue un interés social, ¿no? Porque tiene que haber cierto beneficio en la población, o sea, tus resultados al darse a conocer dirán, mira, pucha, el nivel de depresión y ansiedad está muy alto, ¿no? Entonces, ese interés, eso que puede ayudar, o sea, tal vez con tus resultados decir, se pueden plantear, ¿no? Intervenciones basadas en lo que es salud mental, ¿no? Del adulto mayor, ¿no? Ya que nuestra investigación ha dado datos muy alarmantes, ¿no? Entonces, tiene que tener en cuenta eso para su justificación. Pero básicamente eso se clasifica en justificación teórica, metodológica y social, ¿no? Entonces, como les digo, la teórica es los aportes teóricos, metodología es aporte por el uso, creación de instrumentos y modelos de investigación. La metodología, como les digo, ¿no? Ustedes pueden crear un nuevo cuestionario si quieren, ¿no? Como les digo, ¿no? Quieren evaluar qué es depresión y ustedes, tal vez los instrumentos que conocen dicen, no, mejor voy a validar un cuestionario, ¿no? Entonces valida, entonces crean un nuevo instrumento, ¿no? O sencillamente si están aplicando ya un cuestionario ya validado, ¿no? Lo metodológico es, eh, bueno, como les digo, ¿no? Que sea replicable en otros estudios, ¿no? Que eso también es algo que se utiliza para justificación metodológica, ¿no? Porque, o sea, si yo, digamos, yo leo tu investigación y tú estás haciendo en depresión, ansiedad, entonces la justificación metodológica es que yo también, o sea, que puedo replicar tu estudio, ¿no? O sea, puedo, yo en Huancayo, ya, yo quiero hacer lo mismo que mis amigos del equipo, porque lo han hecho muy interesante y todo, ¿no? Entonces, ahí te va la justificación metodológica. La justificación social, como les digo, infiere lo que es la importancia o beneficios para la sociedad y algunas instituciones, como le ponen lo que es la justificación práctica, ¿no?
no sé, finalmente esto va para ensayos clínicos, algo así que estás dando algo nuevo, una nueva vacuna, no sé, pues una nueva dosis, algo así, ¿no? O sea, donde estás planteando, ¿no? Nuevas estrategias, etc, etc. Pero no se utiliza mucho que la justificación práctica, básicamente la teórica, metodológica y social. Entonces, en la justificación teórica, generalmente lo basamos si es que hay ausencia o carencia de estudios, ¿no? O hay pocos estudios, ¿no? ¿No? Metodológica que tiene que ser replicable por otros investigadores, ¿no? Y la justificación social, ¿no? Porque busca promover ciertas estrategias o políticas de salud, ¿no? Generalmente siempre se redacta en justificación social eso, ¿no? O sea la patología que tú quieras hacer, pancreatitis, neumonía, coronavirus, etc., etc., ¿no? Siempre dice formular, ¿no? O propiciar estrategias sanitarias, costo efectivas en pro de la salud mental, ¿no? Si queremos ser sobre ansiedad y depresión, ¿no? ¿No? Entonces, básicamente tenemos que tener en cuenta, si estos tips, ¿no? A veces, como a mí me ha pasado que ponía teórica y no ponía a veces ausencia, ya el revisor me decía, oye, pero ya que tu exposición teórica está un poco suave, ¿no? Entonces, si tú ponías, hay ausencia de estudios, ¿no? Ya que nadie investiga esto en Arequipa, ya, pum, ya, un puntacho, ya, ya, entonces está bien tu justificación. Entonces, como les digo, ¿no? Teóricas, carencia de estudios o ausencia, metodológica replicable y justificación social que busca promover estrategias o políticas en salud, ¿no? Entonces tenemos pues, tres justificaciones, ¿no? Teórica, metodológica y social, ¿no? Luego de eso vamos a lo que es marco teórico, ¿no? Tengo entendido, creo que han hecho marco teórico. Entonces, para yo no repetir, básicamente lo que conforma un marco teórico son los antecedentes, ¿no? Antecedentes, a veces nos piden cierta cantidad de antecedentes internacionales, antecedentes nacionales y antecedentes regionales, ¿no? De tu localidad, de tu región, ¿no? Va a depender de vuestra universidad, en algunos casos dicen tres internacionales, tres nacionales y tres regionales, otros te dirán cinco, ¿no? Entonces tú vas ahí, de acuerdo a lo que te piden, vas redactando, ¿no? En el tema de antecedentes siempre ordenar, primero va, ¿no? Si se encontró un estudio en el 2021, ya pues, ¿no? Ese era primero. Del 2020, 2019, ¿no? Ya el último, tal vez que está más antiguito, ya el último, ¿no? En antecedentes. Obviamente estos antecedentes, chicos, tienen que tener congruencia con su título, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo estado nutricional, ¿no? Entonces, obviamente mis antecedentes tienen que ser de estado nutricional, ¿no? Y lo que voy a consignar en antecedentes es eso, ¿no? No tanto voy a explayarme en antecedentes, estudio que encontró 80 niños, 80 varones, 60 mujeres, con un grado de edad de 8 a 9, o sea, o de padres, de una condición económica desfavorable, o sea, centrar en lo que queremos, estado nutricional. Entonces, tal vez decir, en el estudio de aquí nos encontró que el 80% de niños de 3 años tuvieron anemia o desnutrición. Entonces, porque su título dice eso, pues, ¿no? Prevalencia de anemia, de desnutrición. Entonces, en eso ven, porque a veces vemos que hay antecedentes muy largos, ¿no? Se copian, creo, todo el resumen y todo eso ponen, ¿no? Pues por lo general solamente es eso, ¿no? Por ejemplo, se hace un estudio de asociación, nivel de estrés y idea suicida, digamos. Entonces, si usted está buscando asociación, entonces su antecedente será, aquí no encontró asociación, ¿no? Encontró asociación entre que es estrés y ideas suicidas en 2021. Cada encontró lo que no encontró asociación, o sea, directo. Ya no tanto, aquí no encontró que 60 tuviesen depresión, 40 tuvieron, 40 personas tuvieron ideas suicidas, entonces 40, 20 fueron mujeres, no tanto, pues, ¿no? Entonces, más que nada, centramos ahí directo a lo que estamos viendo. Ya, entonces, después definiciones conceptuales, marco referencial y definición de términos, ¿no? Y a veces nos piden, ¿no? Definición de términos. Si estamos hablando de anemia, ya pues, ¿no? Definición de términos, como que es la anemia, ¿no? En conceptual, ¿no? ¿Qué es la anemia? Tipos de anemia, ¿no? Si estamos haciendo anemia ferropénica, entonces van redactando todo eso, ¿no?
Y al último va definición de los términos, ¿no? A veces nos ponen, entonces dice definición anemia, entonces anemia, tal. ¿No? Ese recuento abajo de la ferropénica, ¿no? De hemoglobina, etc. Entonces va rellenando que es marco teórico. Como les digo, pero algunas instituciones ya no utilizan tanto esto, ¿no? Solamente antecedentes, ya obvian lo que es definición, porque jala bastantes hojas. Y jala bastante Turnitin eso. Mm. Luego la hipótesis, ¿no? Luego ya tenemos lo que es marcos teóricos de hipótesis, ¿no? Básicamente la hipótesis es una posible respuesta nada más, ¿no? A lo que tú quieres encontrar. Entonces, se tiene esta clasificatoria de hipótesis, ¿no? Entonces, en sí, hay una hipótesis nada más, ¿no? Pero a veces nos piden hacer una hipótesis general, hipótesis específicas, ¿no? Por cada objetivo específico. Entonces, hay protocolos en que les dan a decir, ¿tienes objetivo general? Entonces tienes que tener una hipótesis general. ¿Tienes 3 objetivos específicos? 3 hipótesis específicas, ¿no? ¿No? Y también otro que en otros libros consigna que es la hipótesis estadística, ¿no? Pero esto no se pone en sí, ¿no? Pero bueno, para que lo conozcan, ¿no? Hipótesis estadística, ¿no? Y también lo que es la hipótesis operacional, a veces nos piden lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? La hipótesis nula es la negación de lo que queremos hallar, ¿no? Digamos, nosotros queremos ver que asociación entre la desnutrición y la anemia. Entonces, nuestra hipótesis alterna, que es la hipótesis del investigador, ¿no? Que es esta, es lo que queremos buscar. Entonces yo digo, bueno, sí, bueno, y entonces mi hipótesis alterna es que sí quieren, o sea, sí habrá asociación entre lo que es la desnutrición y la anemia. Entonces, esa es mi hipótesis alterna, o hipótesis del investigador. Y la hipótesis nula es su negación, ¿no? Entonces acá digo, yo estoy esperando como investigador que sí quiero encontrar una asociación entre la anemia y desnutrición, ¿no? En cambio, la hipótesis nula es lo contrario. Entonces, en la hipótesis nula tú simplemente antepones no habrá asociación entre la desnutrición y la anemia, ¿no? Es la negación, ¿no? Entonces, siempre lo que queremos encontrar nosotros es la hipótesis alterna o hipótesis alterna, hipótesis del investigador, ¿ya? Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, dice, ¿no? Eh, el título obviamente es asociación o relación entre la rinitis alérgica y hipoacusia conductiva, ¿no? Entonces, el objetivo general es que si quiere, ¿no? O sea, existirá asociación, existirá relación o existe relación, ¿no? Entre la rinitis alérgica y la hipoacusia conductiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya los específicos, vamos a ver, ¿no? Que digamos, digo, ya, por lo que he leído, la rinitis alérgica asociada a hipoacusia más está presente en varones que en mujeres, ¿no? Entonces yo digo, sí existirá diferencia en la relación entre rinitis alérgica y hipoacusia conductiva. O sea, eso es lo que yo creo, ¿no? Como les digo, ¿no? Entonces eso sería como hipótesis alterna, ¿no? Entonces, hipótesis nula sería que no, que simplemente no hay diferencia entre la relación de rinitis alérgica e hipoacusia conductiva. Entonces, en un protocolo o proyecto, bien les pueden pedir de esta manera, ¿no? Que les dicen, narra tu hipótesis general y tus hipótesis específicas, ¿no? Obviamente eso tiene que ir en concordancia a tu número de objetivos. Tienes 3 objetivos específicos, 3 hipótesis. Te pueden pedir que lo hagas así o sencillamente que lo expreses así. Simplemente pones que hipótesis nula, hipótesis alterna, entonces, ¿no? Tu objetivo, ¿cuál es tu hipótesis general del trabajo? ¿Existe relación entre rinitis alérgica e hipoacusia? No, tu objetivo, perdón, tu hipótesis alterna. Y tu hipótesis nula, no existe relación entre rinitis alérgica e hipoacusia conductiva en pacientes, ¿no? Tal. Entonces, eso, ¿no? Eso. ¿Ya? Entonces, eso que es la hipótesis. Ya, también tengan en cuenta que la hipótesis no se encuentra en estudios descriptivos, ¿no? Pero a veces por ejercicios, por ejemplo, en la universidad sí nos hacen hacer, ¿no? Hipótesis descriptivos, pero por un tema de ejercicios. ¿Ya? Entonces, ya tienen lo que es hipótesis, ya tienen lo que es marco teórico, justificación, objetivos, planteamiento, ¿no? Del problema que lo vimos en un inicio. Luego de eso viene lo que es la metodología, ¿no?
la metodología o métodos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a consignar, ¿no? Entonces, ahí en nuestro proyecto se consigna lo que es el diseño, ¿no? ¿No? El diseño de lo que vamos a hacer. Será un estudio observacional, experimental, descriptivo, analítico, ¿no? Y a depender de eso, el tipo de población vamos a decir, pues, ¿no? ¿Qué población vamos a elegir, ¿no? De esa población, ¿cuál va a ser nuestra muestra, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer, ¿no? También se indica, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿En un hospital? ¿En una escuela? ¿Qué intervención, ¿no? Ahí vamos a narrar, vamos a hacer una evaluación, como les digo, ¿no? Del peso y la talla, sacaremos muestra de sangre, encuestaremos, etc, etc. Ahí también se van a narrar lo que son las consideraciones éticas y también lo que es el análisis estadístico que se va a realizar una vez ya, ¿no? Recolectados los datos, ¿no? Entonces, en tipos de investigación hay una serie de clasificaciones, ¿no? Como les digo, puede ser generalmente así es, ¿no? Descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo, ¿no? Entonces, si estás viendo lo que es prevalencia e incidencia, ya pues no descriptivo, ¿no? Estás viendo asociación, quieres hacer dos variables, ¿no? Desnutrición y anemia, quieres ver si se relacionan, ya pues no, ¿no? Puede ser un estudio relacional, explicativo, ¿no? Tal vez quieres ver causas, factores de riesgo, ¿no? Entonces, como digo, en lo que es el diseño, diseño de investigación es muy variado, existen varias clasificaciones, ¿no? ¿No? Incluso, por ejemplo, esa clasificación, ¿no? Que según su finalidad, si es básica, aplicada, ¿no? Experimental, no experimental, según su diseño, según su enfoque, es cuantitativo, o va a ser un proyecto de investigación cualitativo, en lo cual vas a recoger percepciones, bueno, el alcance no va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, según la fuente de datos, va a ser una investigación de campo en el cual tú vas a ir a encuestar a tus adultos mayores, a tus escolares, etc., o sencillamente va a ser un estudio documental en el cual vas a evaluar historias clínicas, ¿no? Historias clínicas, ¿no? Entonces, este tema de los tipos, del diseño, existen varias clasificaciones, como les digo, ¿no? Pero generalmente es eso, ¿no? Descriptivos, ¿no? Si vamos a hacer prevalencia, incidencia, relacional, analíticos, ¿no? Si vamos a ver entre dos variables, ¿no? Si vamos a hacer dos asociaciones, explicativos si son causas, predictivos si van a ser consecuencias, ¿no? Y el último que es aplicativo, que son ensayos clínicos. Entonces, estamos en eso, ¿no? Generalmente nuestros estudios son, generalmente nosotros es transversal, porque no hacemos a largo tiempo, hacemos transversales, observacionales, no hacemos muchos experimentales, prospectivo, ¿no? Porque generalmente nosotros vemos al paciente, ¿no? En esa línea de tiempo, ¿no? Entonces, generalmente es prospectivo, transversal y observacional. Y ya de eso ya pues puede ser descriptivo o puede ser analítico, de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer. Pues, ¿no? Pero realmente nos embarcamos ahí, ¿no? Muy poco se hacen cortes, o sea que va a seguir meses, ¿no? Un cierto tiempo. Muy poco se hace en lo que es experimental, ¿no? Muy pocos. Entonces, generalmente nos cerramos en eso, observacional, de observacional que es descriptivo, analítico, ya, descriptivo. De que va a ser esa hora transversal, en un corte de tiempo, ¿ya? Y va a ser a futuro, claro, prospectivo, ¿no? Entonces, generalmente es eso lo que nosotros rellenamos en los proyectos. Luego de eso ves tú lo que es población de estudio, ¿no? Ahí te das cuenta dónde lo vas a ejecutar, adultos mayores, ¿no? En escolares, pero hay que tener en cuenta que la población siempre tiene que compartir una característica en común, ¿no? Si estás cogiendo adultos mayores de una casa de adulto mayor, entonces tienen que ser de esa casa de adulto mayor nada más, pues, ¿no? No es que voy a rellenar, bueno, ya, al abuelito de mi casa, no, pues, ¿no? No, tiene que cumplir eso. La muestra tiene que compartir, ¿no? Todos tienen que tener la misma característica. Todos son estudiantes de medicina, todos son estudiantes de odontología, todos son adultos mayores, todos son lactantes, no sé, ¿no? Todos tienen que tener una característica en común, ¿ya? Si no se pierde lo que es la muestra población, ¿no? Entonces la población es el conjunto, ¿no? Como les digo, ¿no? Si fuesen
todas las gestantes en un centro de salud acuden 300 gestantes en el 2020, entonces tu población, tu muestra, ya pues con tu cálculo muestral te sale de las 300, te sale tienes que encuestar a 100 gestantes. Y una unidad de análisis, cada gestante es una unidad de análisis, ¿no? Cada gestante es una unidad de análisis. Entonces, en tu muestra, ¿cuántos habrá? 230 unidades de análisis, ¿no? 230 gestantes, ¿no? Entonces, eso es cómo seleccionamos nuestra muestra. Ahora hay técnicas para, ¿no? Para ver lo que es nuestro muestreo, ¿no? Puede ser probabilístico o no probabilístico. Generalmente lo que es probabilístico es que está aleatorizado, ¿no? O sea, que generalmente que sea aleatorizado ya puede ser simple, sistemático, o puede ser estratificado, ¿no? Donde ves varios estratos, o por conglomerados, que es el ENAJO, ¿no? El muestreo por conglomerados que tiene bastante lo que son el ENAJO, el ENES, ¿no? Entonces, básicamente, el muestreo probabilístico es que todos tienen la oportunidad de participar, o sea, es al azar. Eso es básicamente la característica como aleatorios. Cualquiera puede participar. Ya la aleatorización ya tú le das ya números impares o no sé, este sí, este no, al azar o no sé, todos los que usan, no sé, o sea, tú le das criterios ya, como de números impares, números pares, ya tú ves ya, o sea, al azar, tú eliges. Haces un programa que aleatoriza, pon los nombres de todos los estudiantes de primer gradito y aleatorizadamente ya te sale ya el nombre de Juan, Cristian y ya pues a ellos nomás les vas a evaluar, ¿no? A diferencia no probabilístico. Generalmente nosotros utilizamos el por conveniencia, ¿no? Cuando hacemos encuestas, ¿no? Cuando hacemos encuestas generalmente no enviamos una encuesta virtual y todos lo van rellenando, ¿no? Todos lo van rellenando, ¿no? Y cuando llegas a tu mínimo, porque has determinado tu muestra que tienes que encuestar mínimo a 150 estudiantes, entonces tú mandas, ¿no? Indiscriminadamente, ya mandas a los alumnos de primer año, segundo, tercero, y ya pues llegas a los 150, ya pues, ¿no? Queda ahí, ¿no? Entonces eso es por conveniencia, ¿no? No le autorizas, o sea, igual lo que se hace en el CUMIS generalmente, ¿no? Cuando haces un CUMIS, eh, generalmente tú evalúas o encuestas a la persona que acude al módulo de atención, pues, ¿no? No estando que tú venga el otro y tú dices, no, este paciente no entra en la investigación, el otro sí, otro no. Claro que lo puedes hacer, pero generalmente no se hace, ¿no? Todo es por conveniencia. Van llegando y los vas encuestando, los vas examinando, ¿no? Hay otro muestreo bola de nieve, esto más que nada si quieren hacer estudios en enfermedades muy raras, ¿no? Entonces, donde tú dices, mucha cierta patología muy rara, entonces vas, investigas y checas que a 5 personas, entonces generalmente ellos saben, ¿no? Mira, yo tengo, hay otro grupo de personas que tienen la misma patología que viven en otro lado, entonces tú vas en bola de nieve y vas sumando. Acá 5, de acá hay otros 5, y acá hay otros tantos, ¿no? Entonces eso generalmente aplica para muestras difíciles de encontrar, ¿no? Patologías raras. Entonces ahí aplica lo que se muestra bola de nieve. Hay un muestreo consecutivo y un muestreo intencional, que es el realmente no debemos utilizar, ¿no? Intencional es que tú digas, no quiero evaluar tal vez sobrepeso y obesidad, y tú dices, bueno, perdón, triglicéridos tal vez, ¿no? Entonces, triglicéridos y tú dices, realmente los que tienen los triglicéridos altos son obesos ¿no? Personas obesas o con sobrepeso. Entonces tal vez llega un flaquito y tú, no, este flaquito, no creo que tenga, lo descartas. Y solo te quedas con los gorditos. No, pues no. Entonces, es un muestreo intencional, que tú eh, intencionalmente, ahora la redundancia, escoges, ¿no? A este sí, este no. Entonces, eso baja bastante la credibilidad al estudio, ¿no? Entonces, generalmente nosotros hacemos lo que es por conveniencia, ¿no? Ahora, ese es, como les digo, ¿no? Su población, y a su muestra. Pero ¿cómo van a calcular su muestra? Ya pues no hay programas, ¿no? Por ejemplo, puede ser el de Pirat, que les dejo el enlace, donde hay un tutorial, ¿no? Donde ahí pone el tamaño de población, ¿no? En la proporción esperada, generalmente siempre se pone, ¿no? Y ustedes en una escuelita hay 1000 estudiantes, hay 1000 estudiantes. Quieren ver parasitosis, ¿ya cuánto? Ven un artículo, ¿no? Hacen la revisión y ven, ¿no? Mira, de todos los que han evaluado a escolares, el 20% tiene parasitosis. Entonces pones 20%. Si no encuentras ningún antecedente, lo pones al 50%. O sea, si no encuentras nada que te diga nada, no sabes
nunca existiese esa patología en ese lugar o en población similar. O sea, digamos, tú quieres hacer un estudio en Arequipa de desnutrición en estudiantes. Ya, pues, o sea, si no hay en Arequipa, ya puedes coger uno de Huancayo, de Lima, lo que sea, ¿no? Claro, que tenga ciertas características similares a tu estudio, ¿no? O sea, que tú estás de desnutrición en niños de 3 años y ya, pues tú no vas a encontrar en Arequipa, pero si encuentras en Lima, que dice desnutrición en niños de 3 años, ya, pues pones, ¿no? Pero ya si no encuentras nada de nada, como te digo, ya no encuentras nada, ni nada, ni nada, ni nada, ya, pues 50% de pones. Ni para ti ni para mí, entonces 50% y estimas. Y el nivel de confianza, 95% mínimo, puedes poner 97, 99. Entonces pones la muestra, digamos en este caso 20% de enfermedad, el 95% de precisión y con, sale, pues, ¿no? Ah, mira, de esta cantidad tengo que encuestar mínimo a 2.000 personas. No, 2.000, perdón, 219 personas. No, de 2.219 personas, ¿no? Tengo que encuestar. Uh-huh. Entonces ahí es eso, entonces esto que lo puedo mostrar. Otra herramienta también que les dejo acá es esto, pues, ¿no? El Fisterra, donde te sale lo mismo, ¿no? O sea, pones lo mismo, ¿no? 2.000, mira, pones 2.000, tamaño de población 2.000, nivel de confianza 95, que eso ya está por defecto. Esto ya está por defecto, pero si quieres tú lo puedes cambiar a 97, ¿no? Si quieres darle mayor confiabilidad, ¿ya? Entonces, proporción 20%, acá está 20%, entonces te sale la muestra, ¿ves? 219, igual, ¿no? Le pida, pero la particularidad de esto es que te ayuda también a calcular lo que es la proporción de pérdidas, ¿no? Como se sabe, esto varía entre 10 a 15%, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya, pues, ¿no? Te dice 219 más su pérdida, 258 debo encuestar. Uh-huh. Así es. Eh, ya, perdón. ¿Se me escucha normal, no? ¿Qué pasó? ¿Algo? Nada, ¿no? Ya, entonces tenemos esto. Como les digo, acá en el link que les voy a dejar ya, le hacen clic y les carga esto. Lo descargan y lo tienen en su computadora y ustedes tranquilamente cambian estos datos y va calculando y su muestra, ¿no? Entonces, como les digo, esto lo pueden poner hasta 10% lo que es pérdidas y ya, pues, ¿no? Esto encuesta, en esto evalúa. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, con eso calculan lo que es su tamaño muestral. Entonces ya tenemos lo que es la muestra, ¿no? Ya saben qué muestra van a utilizar, va a ser probabilístico o no probabilístico, ¿no? Y ya bueno, de ahí vienen lo que es las técnicas, ¿no? O qué vamos a utilizar una encuesta, vamos a entrevistar, vamos a hacer un análisis documental, tal vez un análisis secundario del ENDES, del ENAJO, o no sé, por ejemplo, hay, no sé si han visto producción científica de asesores de tesis, ¿no? Entonces pueden, o sea, a eso va con análisis documental, ¿no? Ya, entonces técnicas, ¿no? Entonces en estas técnicas, como les digo, ¿no? Vamos a narrar todos nuestros instrumentos, ¿no? Los instrumentos que vamos, si es un cuestionario que vamos a validar, o es un cuestionario ya validado, si es un cuestionario ya validado, ya puedes decir, ¿no? Ah, mira, se va a utilizar para qué nivel de ansiedad, tal el cuestionario A, para nivel de depresión el cuestionario B, el cuestionario A tiene 20 preguntas, las 5 primeras miden la dimensión, no sé, pues qué dimensión, personalidad, de la 6 a la 15 evalúan lo que es otra dimensión, ¿no? No sé. Entonces todo eso va narrándolo en su protocolo, ¿no? Y si van a validar ustedes un cuestionario y ponen, pues, ¿no? Ahí ponen de validar si va a pasar por juicio de expertos, el Q de Richardson, todas esas cosas, ¿ya? Luego viene lo que son entrevistas estructuradas y el documental, como les digo. ¿Ya? Entonces, eso se narra. En esto de técnicas, instrumentos, si digamos utilizan el IMC, que sea algo muy conocido, generalmente solamente se cita, ¿no? Porque no es tan necesario decir, el IMC se va a pesar, tallar, ¿no? A veces, como te digo, no es tan necesario. Pero ya si su revisor dice que incluyan, lo incluyen, ¿no? Pero como digo, cosas que son ya muy generales, si ustedes ven incluso en artículos, dicen, ¿no? Si se aplica la metodología ya realizada por otros autores, ¿no? Entonces, por el IMC, según el IMC, y tal vez solo pones valores, ¿no?
Y ya, pues el que le dice, bueno, IMC ya es algo que ya se ha utilizado, ¿no? A menos que utilices algo muy, muy raro, una encuesta muy rara, o un instrumento que no muchos conocen, ahí sí, ¿no? Ser muy preciso, ¿no? Ser muy detallado en todo lo que tú en lo que consta tu instrumento, ¿no? Cuántas preguntas, como les digo, si va a ser una evaluación clínica, va a ser en la mañana, va a ser con luz natural, o vas a ayudarte de lo que es no sé, pues, ¿no? Un frontoluz, ¿no? Cuál va a ser en los tiempos, aproximadamente en 3 minutos, 5 minutos, ¿no? Todo eso se narra, ¿ya? En técnicas e instrumentos. Entonces, una parte importante en lo que es su protocolo también son las variables, ¿no? O sea, si han visto todo esto, ya ustedes quieren ver depresión, anemia, ¿no? Pero esto tiene que tener en cuenta algo, que esto de depresión, ansiedad, ustedes tienen que medirlo, pues, ¿no? Ya yo quiero hallar depresión y al final pues tienes que ver, ¿no? Este cuestionario, como les digo, ¿no? Las 6 preguntas suman un punto, entonces las 6 se dividen entre 5 y vota 1.3 y al promediarlo con el resto, si es que vota un promedio de 1.5 hasta 6, quiere decir que tiene ansiedad. Si vota menor a 1.3, quiere decir que no tiene ansiedad. O sea, a lo que voy es eso, o sea, que lo que ustedes van a tratar de hallar ya con el instrumento, todo eso, responde que eso es una variable, pues, ¿no? ¿Cómo lo van a operacionalizar? Pues de eso va a depender cómo ustedes van a hallar sus resultados. Entonces viene algo muy importante que son las variables, ¿no? Ustedes van a considerar en su investigación. Entonces básicamente las variables tienen ciertas características, ¿no? Como su mismo dice variable, o sea que está sujeto a cambio, ¿no? La variable, ¿no? Entonces dice variable, entonces que es dinámico, ¿no? Que está sujeto a cambio. Otra característica principal de la variable es que se puede medir, ¿no? Que es susceptible a medición, ¿ya? Ya, pues va a ser como les digo, que ustedes agarran depresión y ansiedad y al final ni saben, ¿no? Quieren validar un cuestionario y no saben cómo, cómo medir eso, ¿no? O sea, que en su cuestionario ustedes tienen que desarrollar, pues entonces ese cuestionario dirá, si quiero hallar niveles, entonces ustedes dirán, bueno, si me responde mi cuestionario que yo estoy creando, si me responde 6 preguntas, de 10 preguntas me responde 8, quiere decir que tiene buenos conocimientos en algo. O si de 8 la mayoría está en grado 5, o sea, la mayoría ha puesto de esas 10 preguntas, 8 ha rellenado que sí padece tal, 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 entonces tiene un nivel de ansiedad alto. O sea, tienen que ver eso, cómo se va a medir, ¿ya? Entonces es importante las variables. Obviamente la clasificación de variables es basada en lo que es la relación de dependencia, naturaleza y valor de medición. En relación de dependencia tenemos lo que es variable independiente, como ustedes lo conocen, ¿no? ¿No? La variable independiente es algo que, como dicen acá, actúa como factor condicionante. O sea, la variable independiente condiciona a la dependiente, pues, ¿no? O sea, ¿no? Su mismo nombre dice, ¿no? Dependiente, ¿no? Que depende de la independiente. O sea, la independiente es algo que, como les digo, que va a ser la variable que condiciona tu investigación, ¿no? O se llama también variable causal o experimental, ¿no? Porque es la manipulada por el investigador. Ya. Entonces, por ejemplo, después vamos a un ejemplo hablando de eso también. Luego tenemos lo que es la variable dependiente. Como les digo, ¿no? La variable dependiente, como su mismo nombre dice, ¿no? Se ve afectada, ¿no? Se ve afectada por la variable independiente. ¿Ya? Entonces, nos centramos en eso, ¿ya? Y tenemos en lo que es la variable interviniente. Existen tipos de variables intervinientes, los que son variables que te pueden ayudar o sea, que no son objeto del estudio, pero que se pueden presentar y si tú no los controlas puede distorsionar lo que son los resultados de tu investigación. Un clásico ejemplo es eso, pues, ¿no? De lo que es consumir, ya habrán escuchado, ¿no? Lo que es café y cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ese ejemplo clásico, pues, ¿no? Digamos, tú quieres hallar tal vez factores causales del cáncer pulmonar y dentro de uno de ellos es lo que es el consumo de cigarrillos, ¿no? Consumo diario de cigarrillos. Y de hecho dentro de tus variables tú también pondrás consumo de cafeína o otros hábitos nocivos. Entonces dirás, sí, yo tomo mi taza de café. Entonces al final si tú aplicas los métodos estadísticos,
te dirá, mira, de todos los que han tenido cáncer pulmonar, el 90% ha fumado, digamos, ¿no? Tiene antecedentes de fumador crónico, ¿ya? Entonces, genial, esa es una causa, ¿no? Pero al ver tú también ahí, de esos 90% que es fumador crónico, digamos, pues, ¿no? El 89%, el 80%, toma su taza de café, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una variable interviniente confusora, porque, o sea, no quiere decir que yo consumo mi taza de café y me va a dar un cáncer pulmonar, pues, ¿no? Sino sencillamente que el que tiene este hábito de fumar generalmente toma o lo acompaña con café, ¿no? Generalmente tomando su taza de café. Entonces, eso es una variable interviniente confusora, ¿no? ¿Ya? Entonces acá nos da un ejemplo. Dice, ¿cuál es la relación entre el tiempo de espera para la atención y percepción de la calidad de atención en el área de consultorios externos de un hospital en Ayacucho entre junio y julio de 2020? ¿No? Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces acá se nos pide determinar cuál es nuestra variable dependiente, independiente y la variable interviniente o confusora, ¿no? Entonces, si vemos, ¿qué dice acá? La variable independiente es el tiempo de espera. Claro, ¿no? Porque en sí, ¿qué dice acá? Entre relación entre el tiempo de espera y la percepción. O sea, la percepción se ve afectada por el tiempo de espera, ¿cierto? O sea, esto es la independiente, la que manda. O sea, todos al final, ¿qué van a hacer? Van a esperar, ¿no? Los 20 pacientes, ¿no? Ya sea el que le van a atender primero o último, pero al final todos esperan, unos más minutos, otros menos. Pero al final esta es la variable independiente, porque todos van a esperar. Y de acuerdo a ese tiempo de espera en la atención, esto se va a ir influenciado, pues, ¿no? Se va a ver modificado o alterado, que es la calidad, ¿no? La percepción de calidad de atención, ¿no? Y una variable confusora puede ser el orden de turno, ¿no? Por ejemplo, o sea, esto lo contextualizamos para que se entienda mejor. Entonces yo quiero hacer este estudio, ¿no? Entonces entonces están todos los pacientes que están en espera. Entonces entrará el primero y digo, ¿qué tiempo tú has esperado, paciente uno? Yo he esperado 10 minutos. ¿Y qué te ha parecido la atención del doctor, ¿no? Del médico. Me pareció muy bien, no sé, fue favorable, digamos. ¿Ok? Y tal vez ya cuando ya estén en el paciente 10, 15, ¿no? Ya de por sí el paciente ya está cansado, porque ya se supone para ser el paciente 10 ya espera 40 minutos, una hora. Entonces, sencillamente llega, ¿no? Llega a lo que es consultorios externos y como ya está un poco cansado todo y tal vez el médico también, ¿no? Tal vez. Entonces ya el médico está cansado y dice, bueno, ya esto, ya no está con la misma energía de antes. Igual el paciente ya está sobrecargado con el tiempo que ha esperado. Entonces dice, ya tú le encuestas saliendo y dice, bueno, percepción, no, el doctor está cansado, la percepción acá es mala porque, bueno, me han hecho esperar mucho tiempo, etc, etc, ¿no? Entonces, a eso va, pues, ¿no? Pero al final, como les digo, en sí esa percepción en la calidad, ¿por qué se va a ver alterada? Por el orden de turno, ¿no? Porque tal vez a todos no sé, pues se les hubiese atendido por igual, ¿no? O en un mismo intervalo de tiempo, entonces tal vez su percepción sería diferente, ¿no? Entonces a eso va, ¿no? Este ejercicio, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta las variables. En cuanto a su naturaleza, tenemos dos grandes casos que son la cuantitativa y la cualitativa. Cuantitativa, como su mismo nombre dice, es numérico, ¿no? ¿No? Puede ser, estas variables numéricas se dividen en dos, que pueden ser continuas o discretas. Las continuas, generalmente las que pueden ser fraccionadas, o sea, cuentan con decimales, y las discontinuas o discretas, las que no cuentan con decimales, ¿no? Número de hijos, tú no tienes un hijo y medio, ¿no? Entonces ahí van las variables discretas. Número de embarazos, tú no tienes 3 embarazos y medio, 2 embarazos y medio. Y dentro de las variables cualitativas, ¿no? Que no pueden ser medidas en términos de cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, motivación de los estudiantes, ¿no? Eh, estado civil, ¿no? Jerarquía del empleo, ¿no? Por ejemplo, en los ordinales, ¿no? Por ejemplo, estado civil, ¿no? Soltero, casado, no sé, ¿no? Nivel de satisfacción, ¿no? No dirás bueno, malo, regular.
no es que quiere decir nivel 1 es mejor que, o sea, es otra cosa que tú a nivel de satisfacción, digamos, tú pones bueno, regular y malo, y al bueno le pones 1, al regular 2 y al malo 3. Pero es porque tú lo estás categorizando, tú estás dando esa nomenclatura para llevarlo al programa estadístico. Pero ese no quiere decir, pues, ¿no? Que el 1, el 2, el 3 es algo diferente, ¿no? Entonces, por eso varias variables cualitativas. Y lo que es el valor de medición, realmente tenemos, ¿no? Variable nominal, ordinal, intervalo de razón. La nominal refiere a una clasificación de ubicación en una sola categoría. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos el sexo, es una variable nominal, porque el masculino es mejor que el femenino o viceversa, ¿no? El estado civil igualito, no es que el soltero es mejor que el casado, que el divorciado, que el viudo, ¿no? No ejemplifica una ubicación, como les digo, ¿no? No hay una jerarquía, no hay una jerarquía en cuanto a esto, ¿no? Entonces puede ser dicotómica, como por ejemplo el sexo, masculino y femenino, puede ser politómica como el estado civil. Puede ser también provincia, ¿no? Provincia, entonces hay varias provincias, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una politómica. Y no quiere decir, y claro, es nominal porque no quiere decir que la provincia es mejor que la otra, no es que existe una jerarquía. En la variable ordinal sí hay una jerarquía, ¿no? Es muy diferente decir una persona con infrapeso con una persona que esté obesa. Es muy diferente decir que una persona es analfabeta con una persona que tiene instrucción superior, ¿no? Entonces acá sí hay categorías, ¿no? Sí involucra que esto es diferente a esto, ¿no? O sea, sí hay una secuencia. Y es la variable ordinal. La variable de intervalo, ¿no? Que digamos es una variable numérica que puede presentarse en grados y magnitudes. Y la diferencia con la variable de razón es que en la variable de razón incluye lo que es el cero absoluto y en la de intervalo no posee lo que es el cero absoluto. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Y entonces todo eso se traduce en lo que es las variables, te permite tener idea de esto, porque después de eso tú vas a operacionalizar, ¿no? Entonces operacionalizar es como al final vas a hacer medible, ¿no? Todas las variables que tú has planteado en tu protocolo de investigación. ¿Ya? Entonces, para operacionalizar las variables, ¿no? Hay estructuras y hay pasos, ¿no? Que puede ser, como les digo, ¿no? Definición de la variable, determinar las dimensiones, establecer indicadores, escalas y valores. Entonces, por ejemplo, tenemos esta variable, ¿no? ¿No? Por ejemplo, nosotros, eh, ya, esto, por ejemplo, aquí el orden puede variar, ¿no? Esto esto es un ejemplo. Pues va a depender también de vuestra universidad. En otras universidades solo ponen las 5 primeras, valores no, otros sí, otros no. Esto va más adelante, esto va más atrás, etc, etc. Entonces, por ejemplo, tú tienes una variable de presión, ¿no? De presión, ya, tu variable 1 es de presión. Entonces, definición conceptual, pones qué es la depresión según, ¿no? Según algo, ¿no? Según la OMS, según la Real Academia Española, pero pones una definición de lo que es depresión. Luego a eso tú tienes una definición operacional, ¿no? O sea, por ejemplo, tú haces el nivel de depresión en qué? A través de historias clínicas, o sea, digamos, ¿no? Digamos, el nivel de depresión que te dice, estado mental en que la persona está triste, digamos. Entonces, eso es en general. Entonces, definición operacional, tú quieres ver en adultos mayores, entonces dirás, estado de tristeza, ¿no? En el cual se encuentra el adulto mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el operacional tú lo vas a hacer en adultos mayores. Entonces, esa es la diferencia con el conceptual. Acá en general y acá más o menos de acuerdo a la población que tú vas a hacer, o si no, digamos, otra definición operacional podría ser grado de tristeza que experimentan los pacientes según la historia clínica. Digamos, ¿no? Si tú vas a hacer historias clínicas y quieres ver cuántos pacientes tienen un diagnóstico de depresión, entonces pones eso en definición operacional. Ya el tema de indicador, ya pues no, puede ser, digamos, ¿no? Historia clínica o puede ser tu instrumento, ¿no? Por estás viendo lo que es el de depresión y tú estás utilizando un instrumento, ¿no? Digamos un cuestionario validado, entonces pones cuestionario validado tipo A, ese es mi indicador, ¿no? Ya el tipo, ya pues, ¿no? De variable será cuantitativa, cualitativa, ¿no? La escala de medición no será ordinal, digamos, tú dirás ansiedad acá, ansiedad, si es ansiedad, digamos, ¿no? De ansiedad o depresión, tipo sería cualitativo, escala de medición, ¿qué sería? Entonces tú pondrías escala de medición, entonces sería bueno, regular y malo, ¿no? Entonces sería ordinal, ¿no? Ordinal, ¿no?
porque es bueno, regular y malo, hay una jerarquía. Entonces, valores dirás, si de mis 10 preguntas de cuestionario, si me ha respondido 4 preguntas, es que no tiene ansiedad. Si me ha respondido 5 a 6 positivos, quiere decir que tiene una ansiedad leve y a más moderado. Y si me responde todo positivo, es que tiene una ansiedad elevada, digamos, ¿no? La dimensión aparece, digamos, cuando tú quieres agarrar, digamos, un cuestionario validado, ¿no? Digamos, como teoría de ansiedad, y tal vez ese cuestionario tiene dimensiones, ¿no? Dimensión personal, dimensión familiar, entonces tú vas poniendo ahí, ¿no? Dimensión. ¿Ya? Entonces, como yo te es un ejemplo, va a depender bastante de cómo lo estructura su universidad, ¿no? Luego de eso, ya pues no recolectan su información, ya saben cómo personalizar, ya recolectan, pues, ¿no? Seleccionan su instrumento, aplican su instrumento, los encuestan, les hacen la evaluación clínica, codifican la medición, como les digo, ¿no? Por ejemplo, acá valores, ustedes ponían leve, moderado, severo. Entonces, uno, cuando ustedes codifican, ya ausencia de depresión o ansiedad, cero. Si tiene ansiedad leve, uno. Si tienen ansiedad moderada, dos. Y si tienen ansiedad elevada, tres. Entonces, esa es su codificación, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes ponen en su base, en su Excel o en su programa estadístico, ya pues pondrán, pues, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Y ya cada número tiene una codificación, ¿no? 0 significa sin ansiedad, 1 leve, 2 moderado y 3 severo, ¿no? Analizan y una vez que ya futuro, que eso no lo ven en el protocolo, ya interpretarán, ¿no? Interpretarán los datos, ¿no? Ya cuando ejecuten, pero eso no es parte del protocolo. ¿Ya? Otra sección muy importante son las consideraciones éticas, ¿no? Donde ustedes ahí ven los permisos institucionales, aprobación del comité de ética, la redacción del consentimiento informado, y si son menores a 12 años, la redacción de un asentimiento informado, pues, ¿no? ¿No? Entonces, eso se tiene que tener muy en cuenta, chicos. Todo proyecto, protocolo, no, tiene que tener esto. Hay excepciones, si es que ustedes hacen análisis secundarios, todo eso, pero también se redacta, pues, ¿no? ¿No? Pero si nosotros vamos a investigar en personas, vamos a entrar a un hospital, vamos a sacar historias clínicas, o sea, esos datos no están abiertos al público, pues no, obviamente están consignados en su institución. Entonces, sí o sí necesitas un permiso de comité ético, ¿no? Tal vez es muy diferente, tal vez si tú haces, digamos, digamos, ¿no? Características de las tesis o como les digo, un trabajo así documental, ¿no? ¿No? Donde no necesariamente no necesariamente se incluye lo que es la aprobación del comité ética. Y hay estudios pues, que dicen, ¿no? El estudio por su naturaleza no requirió la aprobación del comité ético, ¿no? Pero como digo, son tipos de estudio en los cuales la información se encuentra a libre disposición, ¿no? A libre disposición de cualquiera, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ustedes pueden analizar lo que es el Internet, ¿no? Entonces, para ahí, el Internet es de libre acceso, ¿no? No hay y también, claro, tener en cuenta esto, ¿no? O sea, también eh, que en esto de ética, eh, guardar siempre lo que es la confiabilidad, ¿no? La confidencialidad, perdón, confidencialidad, no confiabilidad, lo que es la confidencialidad, ¿no? ¿No? Siempre al hacer su consentimiento, bueno, por lo que me han enseñado, en vez de poner nombres poníamos códigos, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Algo así. O sea, estas cosas, ¿para qué? Para no, o sea, para que esto no, o sea, que esta persona no puede ser identificada, ¿no? Porque tal vez tú sacas sus datos, todo, y ¿qué tal se filtra? ¿No? Entonces, esta paciente, tal, dicen aquí no ha tenido enfermedades venéreas, no sé, tanta vaina, ¿no? Entonces, dañas a la persona, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, la confidencialidad. El consentimiento informado, claro, ¿no? Siempre la estructura está, como les digo, en el propósito de la investigación, que sus datos no van a estar revelados, que obviamente si están haciendo esto, solamente son con fines de investigación, ¿no? Que también se consigna ahí que no habrá un apoyo económico, ¿no? Que no hay un beneficio económico, más que sí el beneficio de poder participar en investigación y tal vez en un futuro
tener en cuenta los resultados, ¿no? O sea, decirte, mira, te hemos chequeado y tienes desnutrición, por favor, consume más proteínas, hierro, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso tiene que tener en cuenta su consentimiento. Y lo que es el sentimiento, como les digo, si es menores a 12 años, ya pues, ¿no? Tiene que firmar ahí el niñito, ¿no? ¿No? El niñito ahí firma, o a veces su huellita digital, están más pequeñitos, ¿ya? Pero eso es muy, muy importante lo que es consideraciones éticas. Luego ya viene el análisis estadístico, ¿no? Que en su protocolo va redactado eso, ¿no? ¿Qué paquete estadístico van a utilizar? Está TCP, SSR, va a ser un univariado, porque va a ser un estudio descriptivo, mediante frecuencias y porcentajes, va a ser un estudio bivariado, ¿no? ¿No? Porque va a ser factores de riesgo, va a ser regresión lineal, porque va a ser múltiples factores, ¿no? Todas esas cositas, ¿no? ¿No? Ya, ya el cronograma ya va a depender de ustedes, ¿no? Ya van poniendo lo que ustedes consideren en el cronograma, ¿no? Cuándo van a ejecutarlo, ya van dividiendo sus pasos, ¿no? Desarrollo marco teórico, información, procesamiento de datos, ya lo van redactando conforme ustedes creen que se va a hacer, ¿no? Ser en 3 meses, 4 meses, 5 meses, no sé, ya va a depender de ustedes el cronograma, el presupuesto, ¿no? Donde ustedes ahí narran, ¿no? Cuánto va a demandar hacer su investigación, ¿no? Claro, en este tema de presupuesto hay un error común que es, por ejemplo, poner computadoras, ¿no? O sea, en teoría, o sea, sí o sí, sí es que voy a utilizar mi computadora, pero no es que vas a comprar una computadora para tu investigación, aunque puede ser, ¿no? Pero la mayoría pone en presupuesto, pone su computadora, cosas así, o sea, presupone que eso ya lo tienes, pues, ¿no? Entonces, lo que sí, tal vez sí pones en presupuesto, tal vez es pasajes, ¿no? Si vas a ir a un hospital o a una escuela, entonces pones pasajes, por ejemplo, el costo de impresión, ¿no? Del consentimiento, del mismo instrumento, que pones, ¿qué más puedes poner ahí? El servicio de internet, ¿no? Si vas a ir a internet dirás, pues, si me he gastado 2 horas, he comprado 1 millar de hojas, etc. Eso sí, pues, ¿no? Eso sí. ¿No? Hasta ese ve puede ser, pero como te digo, ¿no? Vemos protocolos que ponen así, ¿no? Van a utilizar el estetoscopio y ponen su estetoscopio ahí, cuando no necesariamente estás comprando ese estetoscopio, ¿no? ¿No? Entonces, eso tener en cuenta bien, ya para lo que es el presupuesto. Financiamiento, a ver, pues, ¿no? Si es autofinanciado por ustedes mismos o si es que está financiado por su universidad o por algún fondo concursable, tal vez haga nada, entonces ponen eso, ¿no? Que está siendo financiado. Siempre es bueno poner. Y bueno, eso es todo.